¿Cómo vienen los votos? Hay discrepancias además. Buenos ¿no? días. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? A ver, el escenario primero evidentemente si es que no lo vacan, ¿no? Cosa que tendríamos de todas maneras un presidente sumamente débil. Habría que reconvertir a Pedro Pablo Kuczynski, aun cuando ayer llamó la atención por el discurso directo, confrontacional, no solamente pidió disculpas, sino que aparecía otro PPK, quizá el PPK del último tramo de la elección. Algo así como en situaciones casi últimas aparece este sentimiento de sobrevivencia, más de supervivencia, ¿no? Claro, cuando lo ponen contra la pared, como en la última semana de la segunda vuelta, así es, ¿no? Que va al debate con Keiko Fujimori y es mucho más confrontacional y directo, que es lo que en ese momento le pudo convenir. Pero ahora... De todas maneras es difícil. Bueno, el segundo escenario evidentemente es que lo vaquen, ¿no? Que es una probabilidad muy alta. Allí asume Vizcarra, pero ayer en el discurso señalaron que ninguno de los dos. Si eso sucede, se termina el gobierno. ¿En qué sentido? A la plancha que se le eligió el año pasado. PPK, Vizcarra y Mercedes Arauz. Terminado la línea de sucesión presidencial, tiene que asumir como presidente provisional el presidente del Congreso, ¿no? Como ocurrió con Valentín Paniagua en el año 2000. Y de manera inmediata convocar elecciones. Ahora, inmediato tiene que ser ya enero. Pero ¿esto es elecciones generales o sea elecciones? Ahí viene la discrepancia. Ahí viene el asunto. Porque lo que dice la Constitución es convoca a elecciones, no precisa. No precisa como en muchos aspectos de la Constitución que tiene que ver entre las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Una primera interpretación decía solo elecciones presidenciales, porque en realidad lo que está en juego es el Ejecutivo. Visto así las cosas, sin embargo, no calza con el diseño institucional. ¿En qué sentido? Desde 1931, y eso fue una discusión de décadas, el Perú asume como diseño institucional que el Ejecutivo y el Legislativo tienen origen en la misma fecha y por lo tanto elecciones concurrentes de periodos iguales para que se relacionen entre ellos a lo largo de ese periodo. Que calcen. Que calcen, los exactamente. 5 años, antes eran 6, pero los 5 años del gobierno central ejecutivo con los 5 del Congreso. Entonces, si no fuera así, digamos solamente elecciones presidenciales, sería del 18 al 23 presidenciales, el mandato presidencial de 5 años. En cambio, este Congreso terminaría el 21. Y el 21 se tendría que convocar solo para elecciones parlamentarias y nunca calzarían, porque en el tiempo obviamente habría esa diferencia. Eso contraviene el diseño institucional. Entonces, quienes quieren tener una lectura literal de la Constitución, incluido varios constitucionalistas, creo que dejan de lado esta interpretación que tiene sentido, pues, puesto que además, y a eso colabora una Constitución que creo no previó situaciones como esta. Por ejemplo, la Constitución también dice que el presidente de la República asume el 28 de julio de elecciones que fueron realizadas ese mismo año. Pero acá lo que puede ocurrir es que no va a ser así. Y entonces, ante esa interpretación se contesta, estas no son elecciones regulares, son elecciones excepcionales. Pero a mí me han repreguntado y me han dicho, pero lo de Valentín Paniagua en el 2000 fue un tema de pura coincidencia. Porque Valentín Paniagua asume a fines de noviembre del año 2000 y se convocan elecciones para el 8 de abril del año 2001. Bueno, no solamente lo digo porque si no fue protagonista de esto, porque yo asumí el cargo de la OMP en 7 de diciembre del año 2000. Teníamos un estrecho cronograma, muy estrecho, incluso se solicitó ampliación y no se quiso. Pero se hicieron las elecciones en abril, ganó en segunda vuelta Toledo y asumió el 28 de julio. Pero cuando tú tienes una situación excepcional de vacancia, puede ser en cualquier día de los 35 o 65 días del año. Y por lo tanto el cronograma es distinto. ¿Cómo sería el cronograma? Y acá vienen una serie de situaciones bastante complejas, digamos. Presten atención porque parece y es un poco complejo, así que presten atención. Por eso no te estamos interrumpiendo, Fernando, porque es un tema que necesita desarrollo. Voy a tratar de ser sencillo. Sí. Asume la presidencia provisional Luis Galarreta y dice que convocar inmediatamente. Ya la próxima semana está muerta, o sea, entre situaciones administrativas, entre que el juramento, bueno, de manera inmediata.
La ley recién modificada hace un mes, señala que entre la convocatoria y el día de las elecciones deben pasar al menos 240 días. Perdón, no menos de 240 días. Esos son 8 meses. Cuenten ustedes si llegamos a septiembre. Llegamos a septiembre. Pero acá viene el otro tema. El próximo año hay elecciones regionales y municipales que van a ser la primera quincena de octubre. Entonces, tú podrías dejarlo en septiembre, pero imagínate tú llamar a que la gente vote en septiembre, octubre, noviembre, por segunda vuelta y por segunda vuelta regional. Claro, no en Lima, serían 4 elecciones. Wow. Entonces, ¿qué pasa? La única salida que yo veo es unificar elecciones. En el mismo día me refiero, no modificar, hacerlas coincidir en el tiempo. Y allí lo que sí cabe es que esta primera vuelta presidencial y parlamentaria sea en octubre. Si es en octubre, la segunda vuelta, digamos, siempre ha habido segunda vuelta, debe ser más o menos en noviembre. En noviembre. Quien gana, ¿cuándo va a asumir? Las transiciones duran más o menos 2 meses. Así en el Perú. Mes y medio, 2 meses. Ya, estamos ya hablando de enero. Entonces, Luis Galarreta... Todo un año. Todo un año. Luis Galarreta sería presidente provisional de todo un año. Sobre esta situación y sobre este cronograma de hecho, hay 2 posibilidades. Que el Congreso modifique la norma de manera urgente para que se acorten los plazos. Pero durante años se ha discutido el cronograma para que se amplíe por una serie de circunstancias que exigen que el cronograma sea así, ¿no? Entonces, para empezar, ya se cerró el padrón electoral, con vistas a las elecciones regionales y municipales. ¿Cómo hacer? ¿Volver a reabrirlo? Un patrimonio. Ahora, también hay las voces de quienes señalan que como no tienen las firmas, sería injusto una convocatoria de elecciones anticipadas porque están buscando las firmas, no han inscrito sus partidos. Con esto no estoy diciendo que hay que favorecer a los que no tienen las firmas. Con esto lo que digo es que se va a generar todo un alboroto político adicional. Miren, los congresistas van a votar en relación a la vacancia y mirando de elecciones anticipadas. ¿Me conviene o no me conviene y de qué manera? Claro. Entonces, cuando yo digo Luis Galarreta va a ser presidente provisional durante un año, ¿esto le conviene a Fuerza Popular? No le conviene a Fuerza Popular por una sencilla razón. Vas a tener a Keiko Fujimori en campaña electoral, ¿no? Y ella no quiere tener responsabilidades gubernativas, porque en un año la gente no va a estar esperando que pase al año 2019 para que le resuelvan los problemas del día a día, que desde ya va a comenzar a acrecentar los problemas. Por estrategia política no le conviene. No le conviene. En un sentido, alguno dice que sí le convendría porque estaría Fuerza Popular en el Congreso y en el Ejecutivo. Pero yo no sé hasta qué punto eso sea. Yo creo que hay un desgaste natural que no les conviene. Ahora, a los partidos que están en la bancada, los que tienen bancada, ¿les conviene? Bueno, en Fuerza Popular yo estoy seguro, por ejemplo, que Keiko Fujimori va a incorporar a los mismos en su lista. Se va a deshacer de varios. Se va a deshacer de varios. Hay muchos denunciados. Hay muchos denunciados, varios que probablemente no han cumplido con el rol que yo hubiera querido, ¿no? Que les ha creado problemas. Y otro problema, ¿quiénes pueden competir? ¿Cómo vienen los votos? Hay discrepancias además. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? A ver, el escenario primero evidentemente si es que no lo vacan, ¿no? Cosa que tendríamos de todas maneras un presidente sumamente débil. Habría que reconvertir a Pedro Pablo Kuczynski, aun cuando ayer llamó la atención por el discurso directo, confrontacional, no solamente pidió disculpas, sino que aparecía otro PPK, quizá el PPK del último tramo de la elección. Algo así como en situaciones casi últimas aparece este sentimiento de sobrevivencia, más de supervivencia, ¿no? Claro, cuando lo ponen contra la pared, como en la última semana de la segunda vuelta, así es, ¿no? Que va al debate con Keiko Fujimori y es mucho más confrontacional y directo, que es lo que en ese momento le pudo convenir. Pero ahora... De todas maneras es difícil. Bueno, el segundo escenario evidentemente es que lo vaquen, ¿no? Que es una probabilidad muy alta. Allí asume Vizcarra, pero ayer en el discurso señalaron que ninguno de los dos. Si eso sucede, se termina el gobierno. ¿En qué sentido? A la plancha que se le eligió el año pasado. PPK, Vizcarra
Mercedes Arauz. Terminado la línea de sucesión presidencial, tiene que asumir como presidente provisional el presidente del Congreso, ¿no? Como ocurrió con Valentín Paniagua en el año 2000. Y de manera inmediata convocar elecciones. Ahora, inmediato tiene que ser ya enero. Pero esto es elecciones generales. Ahora, o sea, elecciones. Ahí viene la discrepancia. El asunto. Porque lo que dice la Constitución es convoca a elecciones, no precisa. No precisa como en muchos aspectos de la Constitución que tiene que ver entre las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Una primera interpretación decía solo elecciones presidenciales, porque en realidad lo que está en juego es el Ejecutivo. Visto así las cosas, sin embargo, no calza con el diseño institucional. ¿En qué sentido? Desde 1931, y eso fue una discusión de décadas, el Perú asume como diseño institucional que el Ejecutivo y el Legislativo tienen origen en la misma fecha y por lo tanto elecciones concurrentes de periodos iguales para que se relacionen entre ellos a lo largo de ese periodo. Que calcen. Que calcen, los 5 años, antes eran 6, pero los 5 años del gobierno central ejecutivo con los 5 del Congreso. Entonces, si no fuera así, digamos, solamente elecciones presidenciales, sería del 18 al 23 presidenciales, el mandato presidencial de 5 años. En cambio, este Congreso terminaría el 21. Y el 21 se tendría que convocar solo para elecciones parlamentarias y nunca calzarían, porque en el tiempo obviamente habría esa diferencia. Eso contraviene el diseño institucional. Entonces, quienes quieren tener una lectura literal de la Constitución, incluido varios constitucionalistas, creo que dejan de lado esta interpretación que tiene sentido, pues, puesto que además, y a eso colabora una Constitución que creo no previó situaciones como esta. Por ejemplo, la Constitución también dice que el presidente de la República asume el 28 de julio de elecciones que fueron realizadas ese mismo año. Pero acá lo que puede ocurrir es que no va a ser así. Y entonces, ante esa interpretación se contesta, estas no son elecciones regulares, son elecciones excepcionales. Pero a mí me han repreguntado y me han dicho, pero lo de Valentín Paniagua en el 2000 fue un tema de pura coincidencia. Porque Valentín Paniagua asume a fines de noviembre del año 2000 y se convocan elecciones para el 8 de abril del año 2001. Bueno, no solamente lo digo por si no fue protagonista de esto, porque yo asumí el cargo de la OMPE en 7 de diciembre del año 2000. Teníamos un estrecho cronograma, muy estrecho, incluso se solicitó ampliación y no se quiso. Pero se hicieron las elecciones en abril, ganó en segunda vuelta Toledo y asumió el 28 de julio. Pero cuando tú tienes una situación excepcional de vacancia, puede ser en cualquier día de los 35 o 65 días del año. Y por lo tanto el cronograma es distinto. ¿Cómo sería el cronograma? Y acá vienen una serie de situaciones bastante complejas, digamos. Presten atención porque parece y es un poco complejo, así que presten atención. Por eso no te estamos interrumpiendo, Fernando, porque es un tema que necesita desarrollo. Voy a tratar de ser sencillo. Sí. Asume la presidencia provisional Luis Galarreta y dice que convocar inmediatamente. Ya la próxima semana está muerta, o sea, entre situaciones administrativas, entre que el juramento, bueno, de manera inmediata. La ley recién modificada hace un mes, señala que entre la convocatoria y el día de las elecciones deben pasar al menos 240 días. Perdón, no menos de 240 días. Esos son 8 meses. Cuenten ustedes si llegamos a septiembre. Llegamos a septiembre. Pero acá viene el otro tema. El próximo año hay elecciones regionales y municipales que van a ser la primera quincena de octubre. Entonces, tú podrías dejarlo en septiembre, pero imagínate tú llamar a que la gente vote en septiembre, octubre, noviembre, por segunda vuelta y por segunda vuelta regional. Claro, no en Lima, serían 4 elecciones. Wow. Entonces, ¿qué pasa? La única salida que yo veo es unificar elecciones. En el mismo día me refiero, no modificar, hacerlas coincidir en el tiempo. Y allí lo que sí cabe es que esta primera vuelta presidencial y parlamentaria sea en octubre. Si es en octubre, la segunda vuelta, digamos, siempre ha habido segunda vuelta, debe ser más o menos en noviembre. En noviembre. Quien gana, ¿cuándo va a asumir? Las transiciones duran más o menos 2 meses en el Perú. Así es, mes y medio, 2 meses. Ya, estamos ya hablando de enero.
Entonces, Luis Galarreta... Todo un año. Todo un año. Luis Galarreta sería presidente provisional de todo un año. Sobre esta situación y sobre este cronograma de hecho, hay dos posibilidades. Que el Congreso modifique la norma de manera urgente para que se acorten los plazos. Pero durante años se ha discutido el cronograma para que se amplíe por una serie de circunstancias que exigen que el cronograma sea así, ¿no? Entonces, para empezar, ya se cerró el padrón electoral, con vistas a las elecciones regionales y municipales. ¿Cómo hacer? ¿Volver a reabrirlo? Un patrimonio. Ahora, también hay las voces de quienes señalan que como no tienen las firmas, sería injusto una convocatoria de elecciones anticipadas porque están buscando las firmas, no han inscrito sus partidos. Con esto no estoy diciendo que hay que favorecer a los que no tienen las firmas. Con esto lo que digo es que se va a generar todo un alboroto político adicional. Miren, los congresistas van a votar en relación a la vacancia y mirando de elecciones anticipadas. ¿Me conviene o no me conviene y de qué manera? Claro. Entonces, cuando yo digo Luis Galarreta va a ser presidente provisional durante un año, ¿esto le conviene a Fuerza Popular? No le conviene a Fuerza Popular por una sencilla razón. Vas a tener a Keiko Fujimori en campaña electoral, ¿no? Y ella no quiere tener responsabilidades gubernativas, porque en un año la gente no va a estar esperando que pase al año 2019 para que le resuelvan los problemas del día a día, que desde ya va a comenzar a acrecentar los problemas. Por estrategia política no le conviene. No le conviene. En un sentido, alguno dice que sí le convendría porque estaría Fuerza Popular en el Congreso y en el Ejecutivo. Pero yo no sé hasta qué punto eso sea. Yo creo que hay un desgaste natural que no les conviene. Ahora, a los partidos que están en la bancada, los que tienen bancada, ¿les conviene? Bueno, en Fuerza Popular yo estoy seguro, por ejemplo, que Keiko Fujimori va a incorporar a los mismos en su lista. Se va a deshacer de varios. Se va a deshacer de varios. Hay muchos denunciados. Hay muchos denunciados, varios que probablemente no han cumplido con el rol que yo hubiera querido, ¿no? Que les ha creado problemas. Y otro problema, ¿quiénes pueden competir? Es en relación a tu pregunta. Pero